Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y en la sesión de hoy martes tenemos con nosotros el directo con Daniel Lacalle, al cual ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, pasando calor por Madrid, pero bueno, la verdad que es lo que toca, ¿no? Es verano y así tenemos que pasarlo, ¿no? Así estamos, exacto. Perfecto, bueno, no quiero perder tiempo, Daniel, sobre todo porque ayer vivimos, ¿no? Va lanzada ya un poco la primera pregunta, el primer debate entre Sánchez y Feijóo y, cómo no, soy todo oídos para escuchar un poco tus conclusiones de este primer debate en televisión. Bueno, yo creo que el debate de ayer fue un debate eh, sorprendente, diría yo, ¿no? Uh-huh. Porque el presidente del gobierno parecía que era el candidato de la oposición y el candidato de la oposición parecía que era el presidente del gobierno, ¿no? Me pareció que Pedro Sánchez estaba muy nervioso, muy agitado, con muy poca educación, interrumpiendo, poniendo, hasta incluso haciendo comentarios por lo bajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y, y sin embargo me pareció, por el otro lado, que el señor Feijóo pues parecía mucho más serio, mucho más templado, mucho más centrado, mucho más, digamos, pues incluso diría que tendiendo la mano en varias ocasiones, cosa que se le vio mucho más de confrontar, ¿no? Y de atacar a Pedro Sánchez. El debate no creo que vaya a cambiarle la opinión a nadie. ¿M? Yo creo que es un debate en el que los que no tenían el voto decidido probablemente no lo decidieron por lo que vieron ayer, y los que ya tenían su voto más o menos identificado, desde luego se reafirmaron. O sea, yo creo que ese es lo malo del debate. Lo malo del debate es que Claro. estaba claramente orientado por parte del presidente del gobierno hacia, digamos, su clan, su gente, la gente que ya está convencida, ¿no? Y luego, pues, se utilizó muchísimo, pues, la mentira económica, ¿no? La mentira económica, sí, podemos decir que fue el centro de este debate en el que se contaron unas películas que parecía que estábamos hablando, no sé, de Singapur en vez de la economía que más lento se ha recuperado de la pandemia, con más nivel de endeudamiento y la de más paro de toda la OCDE. Y me faltaron propuestas, ¿no? Me faltaron propuestas. En realidad, el presidente Sánchez básicamente lo que proponía era continuidad y el señor Feijóo lo que proponía era derogar las, las partes más lesivas de las medidas tomadas por Sánchez, pero no hubo oportunidad para propuestas, digamos, que dijeran, wow, esto es lo que hace una gran diferencia con respecto a lo que yo pensaba antes, ¿verdad? Claro, efectivamente. Bueno, y a mí me gusta enfocar esta segunda pregunta a algo que has comentado, ¿no? Esas mentiras un poco sobre la situación económica actual y dependiendo, no sé si cambiará o no, si gana uno u otro, pero más allá de los resultados, ¿qué perspectivas tienes tú para el segundo semestre, incluso podríamos decir para principios del año 2024 hacia nuestra economía? Bueno, yo creo que cualquiera de las personas que nos está viendo, que son expertos financieros, entiende el concepto de sobreapalancar un negocio o una economía. Y lo que hemos vivido en estos últimos años ha sido el sobreapalancamiento. Es decir, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido tirar masivamente de deuda, masivamente de déficit, masivamente de fondos que venían de fuera, de los fondos europeos, y por lo tanto, digamos, apalancar masivamente al ciclo la economía española en todo lo que podía. Más deuda, más déficit, muchos más impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esa política? Que lo que nos lleva es que en las recuperaciones parezca que nos recuperamos, y luego cuando hay un viento de cara, lo hacemos muchísimo peor, ¿no? Yo creo que esa es la parte preocupante, porque claro, caer en el error de apalancar masivamente la economía
tiene un factor, desde luego, a medio y largo plazo muy importante, negativo. La deuda de la seguridad social se ha triplicado en 4 años a más de 100.000 millones, 106.000 millones. La deuda de las administraciones públicas supera los 1,9 billones, porque hay que incluir todos los pasivos de las administraciones públicas, ¿no? No solamente la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que no incluye la deuda que tienen las administraciones públicas de sí mismas y que es deuda que se debe y que se paga. Y luego hay una serie de vientos de cola que se extinguen. El primero y el más importante es las materias primas. Hemos visto una caída brutal de las materias primas en los mercados internacionales que han servido de impulso para las economías de los países importadores, y España es un fuerte beneficiario de eso cuando bajan las materias primas, que no tiene nada que ver con la política del gobierno, ¿de acuerdo? Eso hace ya un mes que ha tocado fondo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya no tenemos ese viento de cola. Tampoco tenemos el viento de cola de los bajos tipos de interés. Apalancar masivamente la economía, obviamente, cuando los tipos de interés son bajos, pues parece una política relativamente, yo lo llamo la política de la cigarra, pero bueno, es una política peligrosa, pero desde luego puede dar sensación de euforia a corto plazo. Le pasa como a esas empresas que están súper apalancadas y suben mucho en bolsa, ¿no? Porque están muy endeudadas. Bueno, mucho cuidado porque después vienen los sustos. Y luego el otro efecto de viento de cola con el que ya no contamos es el de los fondos europeos. Hemos consumido 79.800 millones de fondos europeos para un crecimiento del PIB entre 2019 y 2023 de cero. El primer trimestre de 2023 de 0 euros. Es decir, que sin el efecto de los fondos europeos estaríamos todavía 80.000 millones por debajo de los niveles prepandemia. Todo eso lo puedes ver como vaso medio vacío o más vaso medio lleno, pero lo que no lo puedes ver es como vaso lleno. ¿De acuerdo? Lo puedes ver como, bueno, la cosa no va tan mal, que es con lo que nos intenta decir una parte del gobierno, de hecho, pero no, que no puedes decir es que va como una moto. Y no puedes decir tampoco que que el vaso está completamente vacío. Pero lo que es verdad es que el próximo gobierno no va a contar con ninguno de esos vientos de cola. Efectivamente. Y aprovechando que lo has mencionado, ¿hacia dónde se dirige, vamos a llamarlo así, bueno, Europa y el mundo con esta excesiva deuda que hay, Daniel? Porque al final todos los países están endeudados, unos más que otros, pero aquí en Europa, ¿crees que tenemos un grave problema? Un problema gravísimo. Y el problema empieza porque en Europa el nivel de endeudamiento es muy elevado, pero además el nivel de endeudamiento es muy elevado con un euro que no es la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, el riesgo para el euro es importante con la acumulación de deuda. Eso no significa que el euro vaya a desaparecer, pero sí significa que puede seguir perdiendo poder adquisitivo, y no olvidemos que estamos a prácticamente paridad cuando hace muy pocos años estaba a 1,40, 1,45 contra el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer problema. Es verdad que ha habido un aumento enorme de la deuda, pero no ha sido un aumento generalizado. Ha sido un aumento fundamentalmente en los países, en la Unión Europea, en los países desarrollados y en Estados Unidos y los países latinoamericanos. Mientras tanto, en el continente asiático, exceptuando Japón, que como todos sabemos pues es un outlier, ¿no? Lo que vemos, de hecho, es una mejora muy significativa de los ratios de endeudamiento y de los ratios de solvencia. Por lo tanto, yo creo que nos estamos empobreciendo y nos estamos debilitando con respecto a los países que están siendo más prudentes, ¿no? Obviamente, la Unión Europea tiene unos países, Alemania, etcétera, lo que se llaman los frugales,
que están conteniendo la deuda y conteniendo el gasto, y luego tienes otros en los que se está disparando. Yo creo que eso es un problema y va a ser un problema porque, claro, piénsalo, en muy poco tiempo, según las propias estimaciones de la Comisión Europea, en algunos países la partida más importante del presupuesto va a ser la partida de intereses, ¿m? De la deuda. Entonces, da igual que la deuda sea barata, si estás consumiendo presupuesto constantemente con eso. Y el ejemplo que comentaba antes de Japón llega bien, ¿no? En el sentido de que Japón es un país que paga, entre comillas, muy poco por la deuda, ¿vale? Porque se la auto regurgitan entre ellos, pero se gasta el 23% del presupuesto en coste de la deuda. Y eso lo que lleva es al estancamiento, a una economía que claramente no crece, claramente no mejora y que lleva perdiendo en salarios reales mucho tiempo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, sin abandonar Europa, hoy conocíamos a primera hora de la mañana los datos de inflación, ¿no? En Alemania, que vuelven al alza, subían en junio un 0,3% y bueno, lo que nos hace pues prever, ¿no? Que las presiones inflacionistas siguen aquí en Europa y básicamente refuerza mucho más esa idea de seguir subiendo tipos de interés en este mes de julio y próxima reunión en septiembre por parte del Banco Central Europeo. ¿Crees que esto es positivo? ¿Vamos a tener tipos cerca del 5%? ¿Cómo aprecias tú la situación actual? Hombre, hablábamos antes de la importancia de defender la posición del euro, ¿no? Para ello, además, es importante controlar la inflación. Y para controlar la inflación hay que, uno, subir los tipos, dos, reducir la cantidad de dinero y tres, reducir el gasto público, que el gasto público es el mayor consumo de nuevas unidades monetarias en la economía. Entonces, las dos primeras condiciones se están cumpliendo. El balance del Banco Central Europeo está bajando, se están devolviendo los TLTROs, bien, de una manera lenta, pero bueno, lo se está haciendo. Están subiendo los tipos. El escenario de tipos es más de subida y luego mantenerlos neutrales que de mantenerlos neutrales y bajarlos. Eso claramente. Y yo creo que ahí es donde hay una disparidad entre la percepción de algunos operadores de mercado y lo que nos está diciendo los datos, y no solamente los datos, sino la realidad de las políticas del Banco Central. Por lo tanto, yo sería cauteloso con esas expectativas ultra optimistas de bajadas de tipos a muy corto plazo. Perfecto. Y para mañana tenemos IPC, ¿no? En Estados Unidos, que parece que sigue desacelerando. ¿Crees que puede haber también un parón, ¿no? De subidas de tipos de interés por parte de la Fed? ¿O crees que también pueden tener incluso dos subidas más, como algunos miembros del FOMC, ¿no? Están barajando? Entre ellas, ayer hablaba la presidenta de la Fed de Cleveland, Mester, sobre que esperan dos subidas más de tipo. Sí, yo creo que dos subidas más de tipos es muy probable. Eso es muy, muy, muy probable. ¿Por qué? Lo estamos viendo. No podemos esperar por un lado, ¿no? Yo veo a algunos operadores de mercado que dicen, bueno, tienen que bajar los tipos, pero a la vez creo que la economía está fuerte y el empleo va fuerte. No tiene ningún sentido, ¿no? Claro. O sea, si se bajan los tipos, sería porque la economía está entrando en barrena, ¿de acuerdo? No porque la economía está ralentizándose, sino porque está entrando en barrena. Ojo. Entonces, yo creo que es lógico que la Reserva Federal aproveche un entorno en el que la economía va relativamente bien. Oye, podemos pasarnos un buen rato discutiendo sobre la calidad de ese crecimiento. Pero yo lo puedo criticar, pero lo que tengo que ver es lo que la Reserva Federal mira, ¿no? Y la Reserva Federal mira el PIB, el empleo y la inflación. Y si el PIB, el empleo y la inflación se mantienen más o menos en los niveles que ellos consideran, van a subir los tipos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? Probablemente el dato de inflación de mañana vuelva a ser lo mismo que hemos visto en tanto tiempo, que es una inflación subyacente que no
se reduce como debería y una inflación titular que depende mucho de la fluctuación de los precios de las materias primas. Y vuelvo a decir lo que antes, pues claro, en el último mes las materias primas han rebotado prácticamente un 7%, ¿verdad? Sí, Bueno, pues eso, ese efecto de cola que tuviste antes ya no te vale. Y tampoco te vale el efecto base, porque el efecto base ha estado ayudando mucho en la inflación. La inflación es interanual, ¿no? Entonces, cuando el dato previo es muy alto, el siguiente, aunque sigue subiendo los precios, baja, ¿vale? De acuerdo. Entonces, claro. yo siempre le digo a mis alumnos que si yo engordo 10 kilos un año y luego engordo 4, no adelgazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues por favor, que la gente ya empiece a entender que los precios no están bajando, sino que están subiendo de una manera más moderada y eso lleva a que la Reserva Federal seguro tenga que subir los tipos al menos una vez. Perfecto. Y en sintonía con esto, esta mañana veíamos también otros datos importantes en Reino Unido. Tasa de desempleo en el 4% y presión de los ingresos medios de los trabajadores hasta el 7,3%. Esto es un mal dato, ¿no? Entre comillas, o no entre comillas, pero básicamente para esa inflación que sigue en el 8,7% en Reino Unido. Seguirán subiendo tipos también, ¿no? En una economía tan importante como la británica, ¿verdad? Seguro, yo creo que los tipos seguirán subiendo, pero debemos recordar una cosa, porque esto es algo con lo que yo tengo que luchar casi cada día, ¿no? Los salarios no suben la inflación, los beneficios empresariales no suben la inflación, Uh las -huh. materias primas no suben la inflación, los precios agregados no suben al unísono si no es por una sola y única razón, que es que la cantidad de dinero en el sistema sea mucho mayor a la demanda de ese dinero. ¿Mm? Entonces, no me preocupa que suban los salarios en el Reino Unido un 7%, si no es un factor inflacionista. Lo que es un factor inflacionista es el Banco de Inglaterra y nosotros, un grupo de políticos, economistas y, bueno, pues personas de la sociedad civil, hemos hecho una carta y una iniciativa presentada esta semana en la Cámara de los Lores, en la que hemos reflejado la preocupación ante un Banco de Inglaterra que está ignorando los agregados monetarios a la hora de tener en cuenta la política con respecto a la inflación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esperamos que esta iniciativa, que se llama la Honest Money Initiative, ¿vale? Pues tenga repercusión porque estamos muy preocupados. Mucha gente estamos preocupando mucho de que se haga popular la idea de que la inflación sube por cualquier cosa, excepto por la única que puede hacer que los precios agregados suban, es decir, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por parte del que la emite, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos que esa iniciativa en Reino Unido pues funcione y que se extienda al resto de los países desarrollados. Bueno, esperemos que salga adelante. Y ya, Daniel, voy a tirarte la última y en este caso nos vamos a ir al gigante asiático, China. Últimamente también conocíamos, ¿no?, esa guerra nuevamente de barrera a la exportación de galio germanio, pero ¿realmente hay una ralentización económica de la actividad china? ¿Hay preocupación? Bueno, a ver, ralentización la hay, pero claro, yo a veces es que a mí me llevan los demonios, ¿no? Con esta visión burbujera de que China tiene que empezar otra vez a hacer ciudades fantasmas, a construir puentes en ninguna parte, etcétera. O sea, piénsalo por un momento. China va a ser ahora la economía única que hemos visto en las últimas 3 décadas en las que con una ralentización y con una caída muy potente del sector inmobiliario por exceso previo, no va a entrar en recesión. Está creciendo al 4,5%, que es fantástico. Está muy bien. La economía china no va mal en ninguno de los sentidos de sostenibilidad que nosotros valoramos, ¿no? Para mí, lo que iba muy mal era la economía china cuando crecía al 7 y pico por ciento haciendo ciudades fantasma.
¿de acuerdo? Pero ahora lo que estamos viendo es que está creciendo en los sectores de valor añadido, que está creciendo en tecnología, que está reduciendo el peso del sector inmobiliario y del sector de construcción en la economía, que además tiene una inflación muy baja y un crecimiento económico pues robusto y desempleo. Por lo tanto, yo he sido muy crítico con la economía china, pero ahora mismo me parece que está llevando a cabo una política mucho más prudente, mucho más realista que la Unión Europea y la Eurozona en particular. Perfecto, Daniel. Pues como siempre te decimos, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias pues por mostrarnos tu punto de vista y como siempre nos vemos dentro bueno, en este caso, próximo martes, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo Muchísimas enorme. gracias. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.